¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Que Dios les bendiga. En este, en este día, hermanos, le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da para compartir y aprender sobre su palabra, hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de seguir estudiando, de tener pues los medios tecnológicos para compartir y hacer llegar hasta ustedes la palabra de Dios. Pues vamos a continuar, hermanos, a seguir eh, estudiando la carta a los Colosenses. Recuerden que estamos en el capítulo 2. La clase pasada nos estuvimos viendo el versículo número 11. En un solo versículo nos quedamos y estuvimos platicando durante todo ese tiempo sobre la importancia que estuvimos viendo de darle el valor que tiene la obra del Señor Jesucristo. De eso estuvimos platicando en el versículo 11 de Colosenses 2. Recuerden ustedes que platicábamos que muchos grupos judíos querían, vamos a decir, agregarle cosas a la obra de Jesucristo para alcanzar la salvación, pero las escrituras no nos dicen que la obra del Señor Jesucristo necesita de algo más para hacerse efectiva, sino que el valor que de la sangre de Jesucristo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados y para la salvación y obviamente para alcanzar la vida eterna. No necesitamos agregarle nada más, ni con nuestras obras, ni con absolutamente nada. De eso estuvimos platicando en el versículo 11. Pues vamos a continuar, hermanos, con el versículo número 12. El tema del versículo 12 tiene relación con el versículo 9, 10 y 11. En el versículo 8 vimos, cuando vimos la clase del versículo 8, sobre la advertencia del apóstol Pablo para evitar ser engañados por las tradiciones del mundo. Obviamente estamos hablando, ya vimos, sobre las tradiciones judías, muchas de ellas que querían hacer que los cristianos obedecieran la ley como una añadidura a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso el versículo 9, 10, 11 y 12 hasta el versículo 15 nos está hablando nos está recordando más bien quién es Jesucristo. Nuevamente, como en el capítulo 1, el apóstol pone en la posición que tiene el Señor Jesucristo ante la iglesia y ante toda la creación. Lo mismo hace básicamente en estos versículos. Nos recuerda a nosotros qué es lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Nos recuerda sobre la deidad de Jesucristo, nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros por medio de su obra en la cruz. Entonces el versículo número 12 continúa diciendo y dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bueno, hermanos, aquí nos toca el punto sobre el tema del bautismo y nos recuerda a nosotros, comienza este versículo y dice: sepultados con él en el bautismo. Recuerden que ustedes que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, nuestro espíritu, esto es aquí hay mucha confusión en muchas denominaciones que pretenden enseñar que el bautismo es necesario para alcanzar la salvación, que el bautismo, que una persona no es salva si no se bautiza. Pero esa es una confusión y una mala interpretación de los textos que hablan sobre el bautismo, porque estaríamos cayendo nuevamente en agregarle a la obra de Jesucristo algo adicional para que se cumpla o para que tenga validez. Estaríamos diciendo que aparte de creer en Jesucristo tenemos que hacer algo nosotros para que alcancemos la salvación, pero las escrituras no nos hablan de eso. El bautismo para nosotros es
una consecuencia de nuestra nueva vida, de la transformación que hemos tenido por medio de la palabra de Dios, y como lo dice la misma Escritura, por la regeneración por medio de la palabra, la regeneración de nuestra mente. Nosotros tomamos una nueva vida, la vida que nos da el Señor Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Entonces, cuando nosotros depositamos la fe en el Señor Jesucristo, y cuando una persona ha creído en Cristo, se le tiene que hablar del evangelio, del bautismo, obviamente, se le tiene que hablar del bautismo, porque el bautismo forma parte del evangelio de Cristo. Es importante saber esto, que dentro del evangelio de Cristo, lo platicábamos una vez, el bautismo juega un papel muy importante y entra dentro de la predicación del evangelio. Pero el bautismo es una consecuencia, o es una acción que nosotros vamos a hacer como consecuencia de la transformación que ha habido en nosotros. Sabemos que muchas personas se pueden bautizar sin haber creído, eso es verdad. Pero cuando una persona cree en Jesucristo, su espíritu lo impulsa a bautizarse por obediencia a la palabra de Dios, porque las Escrituras dicen que todo aquel que cree y sea bautizado será salvo. Sin embargo, ese versículo no significa que nuestra fe dependa también de nuestro bautismo para alcanzar la salvación, sino que nosotros, por obediencia al Señor Jesucristo y por lo que representa el bautismo para nosotros, es que nosotros decidimos obedecer ese mandamiento, que es el bautismo. ¿Qué significa el bautismo para nosotros? Bueno, vemos aquí que inicia el versículo, sepultados con Él en el bautismo. Recordemos que el bautismo representa nuestro estado, vamos a decir, es una representación de la sepultura del viejo hombre, de cuando nosotros creímos en Cristo, nuestro viejo hombre murió, y en el bautismo lo que hacemos nosotros es sepultar esa vieja vida que nosotros tuvimos en algún momento, y cuando nosotros salimos del agua representa también que hemos resucitado en una nueva vida. También el bautismo representa nuestra confesión de fe ante el mundo y decirles que hemos creído y somos una nueva criatura, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Muchos grupos dicen todo lo contrario, que necesitamos del bautismo para alcanzar la salvación. El versículo 12 no solo habla del bautismo. Notemos que dice, fueron también resucitados con Él. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué decimos que el bautismo no forma parte de la salvación, por decirlo de esa manera? Que la obra de Jesucristo y que lo que el Señor Jesús hizo fue suficiente. Porque el versículo 12 dice que fuimos resucitados con Él, pero ¿por medio de qué? Por medio de la fe en el poder de Dios, dice este versículo. Primero dice que resucitamos porque hemos muerto al pecado y renacemos como nuevas personas. Segundo, no solo habla del presente cuando dice que fuimos resucitados. Cuando nosotros creemos en Cristo, estamos hablando en presente. Somos resucitados, ¿por qué? Porque murió nuestro viejo hombre, o morimos a la vida antigua y resucitamos a una nueva vida. Pero también dentro de este versículo está implícito un futuro que habla precisamente sobre la resurrección de los muertos, que nosotros lo que entendemos para la iglesia en este momento es el evento que conocemos nosotros como el arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento, recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, todas aquellas personas que pusieron su fe en Cristo pero murieron, serán resucitados con un nuevo cuerpo glorificado. Y todas aquellas personas, cristianos, que aún viven,
pues no van a morir, pero sí su cuerpo será transformado. Entonces este versículo nos habla de dos tiempos: del tiempo presente, cuando creemos en Cristo y morimos y resucitamos como una nueva persona, y del tiempo futuro, cuando todas aquellas personas que han muerto pues resuciten para estar con el Señor Jesucristo. Eso es una realidad, ¿eh? No es un quién sabe si pase, no es un pues tengo dudas. No debemos dudar de eso, hermanos. Esa es una promesa del Señor Jesucristo que va a venir por nosotros, y no debemos dudar ni vivir con una duda de si va a pasar o no. Continuamos en el versículo número 13, pasamos el 12 y continuamos en el 13, y dice: y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Vamos a leer hasta el versículo 15, porque forma parte de esto. Dice el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Notamos que empieza que el versículo número 13 a recordarnos a nosotros cuál era la condición que teníamos antes de creer en Cristo. Dice que nosotros estábamos muertos en pecados. Y esa es una realidad, hermanos. Nosotros antes de creer en Cristo, recuerden que nosotros éramos muertos andantes. Dios nos veía así, nos veía como personas muertas, porque nuestro espíritu estaba dormido y nosotros no teníamos comunión con Dios. Y para Dios eso es una persona que está muerta, no tiene vida. Recuerden que la vida está en Cristo y nosotros vivíamos sin Cristo, por lo tanto no teníamos vida para Dios y estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos sumergidos completamente en nuestros pecados. Nos recuerda este versículo que esa era nuestra vida, viviendo en el pecado, lejos de Dios y lejos de la vida de Cristo. El apóstol nos recuerda en este versículo de dónde venimos. A veces, pues si bien es cierto que muchas veces decimos que no debemos recordar el pasado, pero muy en lo personal yo creo que el cristiano sí debe recordar de vez en cuando de dónde lo sacó el Señor Jesucristo. Recordemos de dónde estábamos sumergidos nosotros, dónde estábamos tirados en el pecado, ignorando la verdad de Dios, viviendo en tinieblas, engañados por el diablo. Y de ahí el Señor tuvo misericordia de nosotros para llamarnos, para que algún hermano llevara el Evangelio a nuestra vida y que por su misericordia hayamos creído en ese Evangelio y hayamos sido ahora puestos en la luz del Señor. Debemos recordar esa parte de nuestra vida y darle la gloria al Señor por lo que ha hecho por nosotros y por lo que sigue haciendo todavía en nuestra vida y que nos mantiene unido a Él. Debemos recordarlo para agradecerle todo lo que Él ha hecho, aunque no lo merecíamos, hermanos. Recuerden que el versículo que dice que el Señor Jesucristo, que aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, el Señor Jesucristo murió por todos nosotros. Aún en esa condición en la que nosotros estábamos, Él decidió morir por nosotros. Su misericordia es la que nos da la salvación, porque nosotros no merecíamos nada de Él. Por eso debemos de recordar a veces todo lo que el Señor, de dónde nos sacó. Y eso es lo que hace este versículo. Dice: y a ustedes estando muertos en sus pecados. Y continúa el versículo 13, dice: en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está hablando, obviamente no está hablando en sentido, vamos a decir, figurado, de que no hayamos tenido la circuncisión, ya platicamos de eso,
sino que retomamos el tema anterior, él está hablando de la circuncisión como señal del pacto de Israel. Por lo tanto, él dice, ustedes estaban muertos en sus pecados, y además de todo eso, pues ustedes ni siquiera pertenecían a Israel, ustedes estaban lejos de las promesas de Dios. Ustedes no tenían dice el versículo, nosotros no teníamos ni Dios ni esperanza en el mundo, vaya. Eso nos dice este versículo número 13. Estábamos completamente muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aún así, el Señor nos perdonó nuestros pecados. Nosotros no merecíamos las promesas, ser parte de las promesas de Dios. Sin embargo, en la gran sabiduría de nuestro Señor y nuestro Dios, Él determinó que nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, también alcanzáramos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De eso dice este versículo. Eso es lo que dice, en la incircuncisión de su carne. O sea, estaban lejos de la ciudadanía de Israel. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No está hablando aquí de, por decirlo de esa manera, cuando nosotros escuchamos este versículo o leemos este versículo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, probablemente pueda venir a nuestra mente que Dios tenía una lista ahí anotada con todos nuestros pecados, y que todas las cosas que habíamos pensado y habíamos hecho y habíamos dicho mal están anotadas allá en una libreta o en un libro, y que ese documento estaba contra nosotros. No está hablando de eso el versículo 14, hermanos. Este versículo 14 de lo que está hablando es de la ley escrita. De eso está hablando este versículo, que es contra nosotros. ¿Por qué? Porque la ley se le dio al pueblo de Israel no para la salvación. La ley de Dios no se la dio al pueblo de Israel para que sea salvo. Eso no es como ellos creen. Porque muchos judíos piensan que al obedecer la ley ellos van a alcanzar el favor de Dios. Eso no es así. La ley fue dada por una razón, y esa razón nos las da el versículo 7, capítulo 7 de la carta a los Romanos. Nos dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso quiere decir, ¿y qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Él dice que la ley fue dada al pueblo de Israel para que él supiera su pecado, para que él supiera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso dice también el mismo apóstol Pablo dice, antes que viniera la ley, pues no había pecado. ¿Por qué? Porque la gente no sabía qué era bueno ni qué era malo. Pero al venir la ley, ahora nadie tiene excusa de decir que esto es bueno o esto es malo, porque Dios ya les había dado la ley, les había dado por escrito para que ellos conocieran su pecado. Por eso este versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está hablando de esa ley. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, al sacrificarse en la cruz, al resucitar, lo que hace el Señor es quitar de en medio la ley. Eso es lo que quiere decir ese versículo. La quita de en medio, o la quita del camino, vaya. O sea, que la hace a un lado, la anula. Eso es lo que quiere decir quitándola de en medio y al clavarla en la cruz. Que la ley que fue dada al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo la anula para que entre en vigor ahora la nueva ley de Dios, que es por medio de la gracia. ¿Por qué?
Recuerden ustedes que por medio de la ley nadie podía alcanzar la salvación porque no había ni una sola persona que pudiera cumplir la ley al pie de la letra. Por eso se envía la ley de la gracia. Entonces la ley escrita es quitada de en medio, o el Señor Jesucristo lo que hace es anular esa ley y entregarnos ahora a nosotros la nueva ley para salvación, que es por medio de la gracia y por medio de la fe en Él. Es la ley por la cual nosotros vivimos ahora. Fue quitada y clavada en la cruz. Otra cosa muy importante, y esto sí me gustaría profundizar un poco más en ello, dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué nos está hablando este versículo, hermanos? ¿De qué nos está hablando? A veces es un poco complicado a veces para nosotros darle sentido a los versículos, y uno de esos versículos, al menos a mí en lo personal, fue bastante difícil el entenderlo tiempo atrás. Yo lo leía y como no lo entendía, pues me saltaba al siguiente versículo. Muchos de nosotros hacemos eso. No entendemos un versículo, mejor lo dejo y me paso a otro. Y ahí me la voy. Y voy dejando todos aquellos versículos que no entiendo en el aire. Y bueno, y uno de esos versículos que a mí me costó mucho trabajo entender era precisamente este, porque no entendía bien de qué estaba hablando cuando decía y despojó a los principados y a las potestades, etc. Pero, pues gracias a Dios, hemos investigado y estudiado este versículo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo 15? Recordemos nosotros, hermanos, ¿quién tenía la autoridad del mundo? ¿Quién es el que gobernaba en esta esfera sobre el mundo? Sabemos perfectamente que era Satanás. Él tenía dominio hasta sobre la humanidad. Vamos a ver un poquito, vamos a irnos mucho tiempo atrás, para ver qué fue lo que sucedió. Tal vez muchos ya sepamos cómo fue que Satanás tuvo dominio sobre la humanidad y sobre el mundo entero. Algunos hermanos tal vez no lo sepan, pero de todas maneras vamos a platicar un poquito más sobre este asunto y sobre este tema importante. Recuerden ustedes, hermanos, qué es lo que sucedió en el huerto de Edén. Adán y Eva vivían bajo el gobierno de Dios, vivían bajo la esfera de Dios, vivían en la protección de Dios, vivían en un estado puro, en un estado inocente, no había maldad en ellos. Y esto se debía a que ellos no conocían nada malo, porque lo único que conocían era a Dios. Entonces todo lo que venía de Dios era bueno. Bueno, es bueno, pero vamos a hablar del huerto de Edén. Todo lo que venía de Dios, pues es bueno. Y en esa esfera vivía Adán y Eva. Ellos no conocían la maldad, ellas no sabían que era malo. Lo único que ellos sabían, que todo lo que veían era bueno. Y todo lo que sabían, pues era bueno, porque su obediencia estaba basada exclusivamente para Dios. También es importante aquí recordar que Jehová le había delegado autoridad a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que ellos gobernaran el mundo. Ellos fueron creados para que ellos y su descendencia gobernaran el mundo. Esa autoridad o esa representación de Dios en la tierra se la dio al hombre. Dios le dio autoridad al hombre sobre la tierra. Pero ¿qué sucede cuando viene Satanás y convence a Adán y a Eva mediante engaños? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, que Adán y Eva voluntariamente, de su propia voluntad, deciden obedecer la voz de Satanás. Y al obedecer a Satanás, automáticamente están desobedeciendo a Dios. La autoridad que Dios les había dado, al caer ellos en desobediencia, Dios les quita esa autoridad.
al hombre de gobernar la tierra. Se la quita porque ya no obedece a Dios. Él voluntariamente decide y rechaza la autoridad de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? No solo desobedeció a Dios, sino que obedeció a Satanás. Y por ley, dice Romanos 6:16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Esa es una traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Pero eso es lo que dice el versículo 16 de Romanos 6. ¿Acaso no saben que ustedes cuando deciden obedecer a alguien se hacen esclavo del que ustedes están obedeciendo? Por lo tanto, como ellos ya no obedecieron a Dios, Dios ya no fue su Señor, por decirlo así. Ahora ellos habían obedecido a Satanás. Por lo tanto, el Señor de la humanidad, o el gobernante del mundo y de la humanidad, pues ahora era Satanás. Y como esa delegación de poder que Dios le había dado a Adán, pues ahora pasaba a manos de Satanás. ¿Para qué? Para que él gobernara el mundo. Por eso a él se le conoce como el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. Ahí fue la pérdida de la autoridad del hombre sobre la tierra, cuando decidió obedecer de su propia voluntad a Satanás. En ese momento pasó lo que pasó y estábamos en la situación, la humanidad. Por eso, desde la caída de Adán, la humanidad ha venido en decadencia, y no hay mucho que preguntarnos qué es lo que ha pasado, porque solo hace falta ver nuestro alrededor para ver guerras, enfermedades, sufrimiento, tristeza, pleitos, un sinfín de cosas que ha sido consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Ahí vamos a decir que Satanás gobernó todo el mundo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, cambió el orden de las cosas. Porque dice la palabra de Dios que Satanás fue juzgado. Y no solo eso, sino que el poder que tenía sobre la humanidad se le quitó. Eso dice Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía ese imperio? Él dice el versículo: el diablo. Y librar, escuchemos esto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De esto mismo nos habla el versículo 15 que estamos tratando. Dice que a Satanás le fue quitado el poder y la autoridad. Jesucristo se la quitó en la cruz. Estos dos versículos en Hebreos y Colosenses utilizan dos palabras. Hebreos dice para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y Colosenses 2:15 dice despojando a los principados. En ambos versículos se expresa la misma idea, ya que ambos quiere decir que a Satanás se le fue quitado el poder, o sea, que Satanás fue inutilizado o desarmado. Si nosotros buscamos esas palabras, destruir y despojar, en su original griego, quiere decir eso, que fue inutilizado o desarmado. Se le quitaron las armas que tenía Satanás. Esto, hermanos, es importante y se los voy a dejar de tarea. Muchos de nosotros ignoramos qué es lo que
la importancia de lo que nos está narrando el apóstol Pablo en el versículo 15. Muchos de nosotros no sabemos que Satanás ya fue destruido y ya fue juzgado, que fue inutilizado y que sus armas fueron quitadas por medio de Cristo en la cruz. Y como nosotros ignoramos eso, nosotros todavía somos engañados por Satanás. El cristiano es engañado por él y pone en su mente mucha duda, pone en su mente muchas cosas que no son verdad y que le hace creer que son ciertas. Pero cuando nosotros entendemos la profundidad de lo que dice el versículo 15 y de lo que nos está diciendo Hebreos 2, 14 y 15, nuestra vida va a dar un giro completo. Cuando nosotros entendamos perfectamente qué es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, qué hizo en nuestra vida, y no nos dejemos engañar por las mentiras que todavía salen del diablo. Y eso es lo que quiero que ustedes investiguen, estudien. Quiero que ustedes investiguen un poquito qué es lo que significa el versículo 15. ¿Qué significa que Satanás fue vencido en la cruz? ¿Y qué significa en la vida del cristiano eso? Lo vamos a platicar la próxima clase. Antes de que continuemos con estos versículos, vamos a platicar sobre este tema. ¿Qué significa lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 15? ¿Qué es para nosotros que Satanás haya sido vencido en la cruz? ¿Y por qué es importante que sepamos qué es lo que sucedió en la cruz? Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y quiero de verdad, les pido que estudien y que investiguen un poco sobre este tema tan importante y que va a ser, créanme, de gran bendición para nuestra vida espiritual, va a ser de gran bendición para nuestra fe, para ayudarnos en nuestra vida diaria, en nuestra lucha diaria. Quiero que estudien esa parte, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a terminar por el día de hoy con el tema que estuvimos viendo. De todas maneras, ustedes pueden investigar, leer, seguir leyendo sobre estos versículos, y en la próxima clase comentamos la tarea que les dejé y continuamos viendo la carta a los Colosenses capítulo 2 y vamos a entrar al versículo 16. Pues lo dejamos hasta acá, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y continuemos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Bendiciones a todos, que estén bien en su casa y que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene su hogar y su corazón. Le damos la gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos, hermanos.